Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista sin cancha más. Hoy día vamos a hablar acerca de música, diseño sonoro, bandas sonoras, todo lo que es quizá una de las partes más importantes al momento de hacer una película. Vamos a hablar de sonido y musicalización con Karin Zielinski. Ya sabes que nos interesa que dejes tu comentario, pero también que te suscribas. Necesitamos que te suscribas porque si no, no vamos a poder seguir haciendo más entrevistas sin cancha. Así que por favor, dale clic al botón rojo, dale clic al me gusta y ya sabes que nos encantaría que compartieras con otros audiovisuales como tú y como yo para poder seguir compartiendo en esta comunidad cinéfila. Sin más, vamos con la entrevista. Cine sin cancha. Cine sin cancha. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio donde vamos a hablar con alguien que queremos hablar hace mucho tiempo. Vamos a hablar con Karin Zielinski. No sé si estoy pronunciándolo bien, Karin, discúlpame. Sí, es un problema esto de ser peruano y tener un apellido tan extraño. Bueno, Karin, ¿cómo estás? Bien, bien, Shirley, gracias por la invitación. Muy bien. Cuéntame cómo, cómo está cómo estás percibiendo la vibra de esto que viene ya en noviembre, ¿no? Cuéntame, ¿cómo estás? Mira, a nivel artístico estoy... La verdad es que yo estoy acostumbrada a trabajar en mi cueva, a oscuras, por decirlo de alguna forma. De hecho, ahora he prendido la luz. Pero, claro, este es un trabajo muy solitario, ¿no? Y parte de lo que me gusta es que justamente es así, es solitario, me puedo concentrar y fluir y qué sé yo. Y ahora esta situación de hacer este concierto, que yo sentía que ya era momento de hacerlo porque hay mucha obra que está como ahí, pero que siento que tiene que canalizarse de alguna manera, y también es una apuesta por empezar a generar un público consumidor de bandas sonoras aquí en Perú, porque eso también ayuda al rubro en general. Este, o sea, me tiene como, por un lado, súper ilusionada, por otro lado, un poco nerviosa, por otro lado, a la expectativa. Son muchas emociones, ¿no? Pero bueno, es un esfuerzo que estamos haciendo con un equipo que me está acompañando felizmente. Y tengo mucha ilusión de compartir esa noche con la gente, que espero que se animen a ir. Para disfrutar un poco también de las películas desde otra forma de disfrutarlas, ¿no? Que en realidad es una forma que generalmente cuando tú ves una película es una forma muy subliminal, la música actúa de una manera muy subliminal, y esto es algo un poco más de poner justamente al frente lo que es la música de cine, ¿no? Cuéntame, ¿tú decidiste especializarte en hacer música para cine? ¿Cómo es que surge esta curiosidad, esta motivación por ello? Sí, yo tuve muy claro desde muy chica, te diría, por más cliché que suene, desde que tengo uso de razón, sabía que me quería, o sea, sabía que la música era mi vida, o sea, yo quería, desde muy chica tuve muy claro, lo que no tenía muy claro era cómo, ¿no? O sea, pasé por un tiempo en el que dije, voy a ser pianista, o voy a ser, no sé, directora de orquesta, o voy a ser cantante, o voy a ser, o sea, he pasado, digamos, por distintos estados, pero siempre fue muy claro para mí que quería dedicarme a la música. Distintos factores hicieron que yo no estudie música saliendo del colegio, porque, bueno, mis papás, etcétera, etcétera, eran otras épocas también. No habían las escuelas de música que hay hoy en día, o sea, hoy en día tenemos facultades y todo. Yo, incluso teniendo pasaporte europeo, podría haberme ido afuera a estudiar, pero mis papás no estaban en esa sintonía conmigo. Y un poco como que se me motivó a estudiar comunicaciones por tener una carrera universitaria que, digamos, diera algún tipo de solvencia, pues, ¿no? Y en el proceso de esta carrera, lo que me gustó fue el cine, justamente, ¿no? Y en el cine empecé a descubrir esta posibilidad de canalizar todas estas ideas musicales, que me fluían de alguna manera, porque yo empecé a componer desde muy chica, en realidad.
desde los 14, 13 años que tuve como, estaba en un colegio que promovía mucho el tema del arte y de la música y ahí empecé como a componer y a hacer actuaciones y cosas, entonces me di cuenta que era, o sea, crear música era una cosa que a mí realmente me gustaba y me movía, ¿no? Y entonces en el cine encontré como ese, digamos, ese clic, por decirlo de alguna manera, de poder canalizar todas esas ideas musicales y poderlas poner, combinarlas con mi amor por el cine, ¿no? Que también se dio desde chica también en realidad, ¿no? Solo que yo entendí esto conforme empecé a trabajar en realidad, porque yo tenía un trío de jazz vocal, sacamos un disco, de ahí tenía mis canciones, quería ser solista, etcétera, etcétera, y nunca abandonaba la música y paralelamente empecé a terminar la carrera y la gente que salía conmigo empezó a hacer cortos o empezó a hacer videos o cosas que necesitaban música y como yo me había hecho conocida en la facultad como la músico de la facultad, entonces algunos me llamaban para empezar a musicalizar sus videos y poco a poco fui entrando, ¿no? Y con mi primer largometraje que fue El Limpiador, como que ahí entendí, o sea, todo ese proceso me gustó tanto y me llenó tanto que dije, quizás este es el camino, ¿no? Entonces empecé como a canalizar toda mi energía hacia esa carrera. Y en realidad eso me tomó un tiempo de terminar de cuadrarlo porque digamos que esta es una carrera muy lenta, ¿no? O sea, es muy, hay que tener mucha paciencia y mucha constancia, ¿no? No es que decides hacerlo y al toque tienes pues 38 películas por hacer, ¿no? O sea, en realidad, Y sobre todo en la industria peruana, ¿no? No hay muchas exacto, películas. Ujú. exacto. Ahora, yo coincidí en empezar a hacer esto en una época en la que de pronto pasamos de 2 o 3 películas al año peruanas a, no sé, 60, ¿no? Entonces, porque claro, con los concursos del Estado se abrieron un montón de posibilidades, ¿no? Entonces, Claro. también coincidió con un contexto en el que se empezó a hacer más cine, ¿no? Entonces, la necesidad se empezó a generar. Y claro, ese primer largometraje a mí me dio como mucha palestra porque me nominaron a los Platino, gané un premio en Uruguay y una serie de El cosas. Limpiador, de Adrián Saba. Estaba así. ¿Y qué tal Y tu experiencia trabajando con él? O sea, componer para El Limpiador, que por cierto, de verdad te felicito. La banda sonora de la película es preciosa, gracias. em, preciosa. Y, Gracias. lo que pregunto es, ¿cómo ha sido tu trabajo de la mano del director para poder lograr transmitir eso? ¿De Adrián o de en general? En general, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso es una cosa que es muy particular, ¿no? O sea, cuando tú haces música audiovisual, música de cine en este caso, la diferencia de componer música de cine con componer música tradicional es que tú estás trabajando para la visión artística de otro, ¿no? Entonces tú tienes que ser un aliado de ese otro y tienes que aportar, o sea, todo lo que tú desarrolles tiene que tener el objetivo de aportar a la imagen, ¿no? Entonces no se trata tanto de, o sea, sí, se trata de lo que tú puedas aportar y de lo que tú puedas, digamos, crear y qué sé yo, pero siempre con la visión de que estás encajando en la visión de otra persona, ¿no? Que estás debajo, digamos, de esa tutela. Igual es un trabajo con el director, es un trabajo de retroalimentación. Y también depende mucho del director, porque hay directores que conocen muy bien su herramienta musical y te permiten también como que proponer más, y hay otros que son un poco más reacios a la herramienta, o otros que no la conocen tanto y que también te permiten como fluir, ¿no? Entonces es mucho del trabajo es conocer primero a tu director y entenderlo, ¿no? Entender qué es lo que le gusta, qué tipo de cine, o sea, en qué se está basando, cuál es la estética de la película, cuál es mi historia, cuál es la historia que voy a contar, ¿no? ¿Quién es mi personaje? ¿Cuál es su psicología? ¿Qué es lo que quiere? Y entonces, cuando yo voy entendiendo eso, que debe estar íntimamente ligado con la mano del director, ahí es cuando el trabajo empieza como a coger una forma y una dirección, ¿no? Ahora, pasa mucho en el proceso que nos retroalimentamos, ¿no? O sea, porque yo igual soy la especialista en mi área y él, obviamente, o ella es la especialista o el especialista en su área, ¿no? Entonces, como el cine en general, es un trabajo comunitario, ¿no? Entonces es un trabajo muy bonito también, porque vas de la mano en realidad, ¿no? Y a veces, claro, le abres un campo al director o a la directora
que claro, que él o ella no, tampoco no lo han visualizado porque obviamente, o sea, la música te va abriendo como, se va abriendo mucho a las emociones que la película puede transmitir, ¿no? Entonces, me pasa muchas veces que vienen los directores y hacemos algo acá, les enseño las cosas y es como que se emocionan, ¿no? Porque dicen, ah, claro, esto, pucha, lo engloba mucho mejor, o esto ya tiene una sensación, un ritmo, o qué sé yo, ¿no? Es un trabajo en verdad que yo disfruto mucho, es muy bonito, es difícil, es solitario, como te decía, porque no siempre, o sea, no es estable, pues, ¿no? A veces tienes un montón de proyectos, a veces no tienes nada, pero bueno, es un tira y afloja, ¿no? Que me despierta mucha, bueno, hay mucha, ¿cómo se dice esto? Retribución artística en el sentido que te llena mucho, ¿no? Claro, claro, claro. Y ese es muy interesante, ¿no? Yo soy comunicadora audiovisual, por ejemplo, y sé que lo primero que hacemos los comunicadores o lo que cuando estamos en la universidad, por ejemplo, o donde sea que estudiemos, lo primero que nos jala es la dirección, ¿no? Claro. Siempre, o Sí. dirigir o escribir historias, ¿no? Dirección de fotografía, ¿no? Ujú. Cuando en realidad uno de los eslabones más importantes de una película es la música, Y el ¿no? sonido, en realidad, o sea, Eh, todo la ese conglomerado. sonorización, toda esta dirección de sonido, Ujú, es parte muy importante. Nos fijamos mucho en la imagen, pero no tanto en el sonido, y eso tiene que cambiar, ¿no? Porque al final, em, como te digo, es una pieza muy importante, es algo que conecta prácticamente al espectador con la propuesta audiovisual y ujú, es igual de valiosa que todas las áreas, ujú, ¿no? tal cual. Y eso es un poco, o sea, yo tengo un poco, en general yo me manejo mucho en mi carrera con eso en la mente, ¿no? O sea, visualizando el darle al rubro una palestra y una importancia para cambiar también mentalidades desde producción, desde la realización y desde el consumo, ¿no? Porque tú vas a otras industrias y otros países y en verdad es muy diferente el espacio que se le da a la música, ¿no? O sea, tú vas a España, por ejemplo, y tienes un consumo, quizás no es masivo, porque en verdad esto es muy específico también, ¿no? O sea, es como el público del jazz o ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay un consumo, hay una comercialización de discos de música de cine, hay premios, o sea, hay una visualización de los compositores, ¿no? Y yo un poco cuando yo me fui a hacer una maestría para especializarme en esto, y cuando volví, llegué con toda la idea de, oye, ¿qué se ha hecho en música de cine acá en Perú? Porque claro, uno piensa que no se ha hecho nada, y en realidad cuando tú te pones a investigar en la historia de la música, en la historia del cine peruano, te vas encontrando con compositores que hicieron cosas súper interesantes, pero que claro, nunca tuvieron como una difusión y son trabajos que son como fotos en el tiempo, que se quedaron ahí, que se hicieron y son súper interesantes, pero se quedaron ahí, ¿no? Y un poco yo he tomado esta cosa de, o este deseo de querer como resucitar de alguna manera o hablar de alguna manera de algunos de esos trabajos que de hecho en el concierto va a haber, o sea, estamos teniendo toda la intención de hacer un homenaje a uno de los compositores que yo admiro mucho, que no quiero decir quién es porque en teoría es una sorpresa dentro del concierto, pero es yo tengo como esta necesidad de querer justamente, o sea, más allá de que sea mi música, de que quiero mostrar mi música y qué sé yo, hay un tema de amor por el oficio, ¿no? Y Ujú. un querer, digamos, difundirlo también para abrir también puertas para otros compositores jóvenes, que ahora hay un montón de chicos que están estudiando música en la UCIL, en la Católica, en la UPC, en otras escuelas y qué sé yo, y que les interesa la música de cine. O sea, yo lo veo en los talleres que organizo y hay mucho talento además, ¿no? Entonces, creo que en la medida que el rubro se difunde de alguna manera o se genera un público o qué sé yo, esto también va a poder tener como un poco más de este, fluidez, por decirlo de alguna manera, y creo que a todos los que somos cabezas de áreas de los distintos rubros del cine nos corresponde un poco tratar de hacer eso, ¿no? O sea, difundir
el oficio, de alguna manera, ponerlo como por delante, porque es una forma también de hacer industria, ¿no? Es una forma de generar también puestos de trabajo y cosas, ¿no? Claro, claro, tienes mucha razón. De hecho, la música se está abriendo un paso muy interesante, un camino muy interesante ahora, ¿no? Justo este mes que está acabando, se han estrenado 6 películas peruanas, ¿no? Se Así están es. estrenando 6 películas peruanas. Hace mucho De tiempo creo todo que yo tipo, ¿ah? no. Y de ¿Cómo? todo, y de todo tipo. O Sí, sea, hay variedad. hay variedad. Entonces, o sea, hay para hacer. Y también hay otra cosa, que los directores también están empezando a perderle un poco más el miedo al tema de la música. Yo me acuerdo cuando regresé, la primera película que hice al volver del máster fue justo Django, Sangre de mi sangre, que la dirigía Aldo Salvini. Y Aldo es un director excepcional en el sentido de que conoce muy bien su herramienta musical, le fascina utilizarla y te da toda la libertad para poder proponer lo que quieras, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tuvimos todo un tema porque yo en realidad musicalicé así, o sea, es una película que tiene muchísima música, hay mucha conceptualización en la música, cada pieza describe algo de los personajes, algo de la historia, hay una estética, hay una serie de cosas. Que yo venía con toda la cabeza fresca de todo lo que había aprendido también. Y me acuerdo que cuando fuimos a la sala de mezcla, mezclamos esa película, la mezclamos, o sea, la mezcla final de la película se hizo en Chile. Y fuimos a Chile y Aldo estaba feliz, Giovanni, que era uno de los productores, estaba feliz también. Y el productor se asustó. Me dijo, es demasiada música, es mucha música. En el cine peruano no se hace tanta música. Y quería sacar música, y al final fue como, no, o sea, Aldo le dijo, no, pero si funciona súper bien con esto, o sea, dejémoslo así, reordenemos algunas cosas, pero todo bien, y al final se quedó la música. La mayoría, solamente se cortó alguna cosita en algún plano, este, y la película dentro de todo fue un éxito dentro de lo que se esperaba para ella, ¿no? Y poco a poco, aparte yo para esa película también los convencí de invertir en grabarlas con orquesta, ¿no? Con una pequeña sección de... Buena. y me permitieron hacerlo, me dieron el presupuesto para eso, y como que a partir de ahí empecé como a tratar de convencer a ciertos directores cuando veía que la película realmente daba para eso, ¿no? Y hasta este punto, digamos, eso ha sido en el 2017, hemos hecho como unas 8 o 9 películas que se ha podido grabar con orquesta, cosa que antes eso no pasaba, o sea, no te daban presupuesto para eso, ¿no? Qué Eh, hermoso y qué bueno. y es también ir cambiando un poco la mentalidad justamente de los productores o de los directores en decir, oye, invierte también en música porque en realidad la música puede levantar mucho o sea, la historia, ¿no? Es un Claro. poco... Sí, Justo, justo te quería comentar, ¿no? De hecho, Django, Sangre de mi sangre, es la continuación de una de las películas claro. legendarias de cine peruano, ¿no? Sí, sí. Entonces, hubiera sido muy injusto no hacerla así, ¿no? Sí, y además que se Eh, diferencia mucho de la antecesora, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando me claro, dijeron Django, yo dije, oh, Django. Porque claro, la uno es súper así, se ve el boom y una serie de cosas que técnicamente pues una película del 2000 a una película del 2017, o sea, tú vas viendo también el avance tecnológico o técnico que ha habido en el cine exactamente. peruano. Eso también es interesante. Pero cuando me dijeron que la dirigía Aldo Salvini, dije, ah, ya, le meto, o sea, yo feliz con Aldo, pues, ¿no? Porque es un director sumamente talentoso, ¿no? Que tiene una visión Claro, particular, una visión cinematográfica muy particular, ¿no? Y estética. Entonces, sí me parecía súper interesante poderla trabajar. Y en verdad, o sea, bueno, las películas peruanas ay, perdón, voy a cerrar esto. Tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pues, ¿no? O sea, es el cine peruano avanza conforme va, conforme se va haciendo también, ¿no? Y en verdad, si tú comparas, como te decía, las películas del 2005 a las películas del 2010, incluso ya tú veías como un avance. Las películas que se hacen hoy en día han avanzado mucho a nivel técnico, ¿no? O sea, sí, fotografía, el sonido, sobre todo el sonido ha avanzado bastante sí, también.
Sí, la calidad de imagen ha subido, se nota la calidad, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte, aparte del limpiador, Ujú. eh, cuéntame cuéntame, ¿cuál ha sido otra obra en la que tú crees que has dado todo de ti? O sea, esa evolución donde tú dices: "Acá esta película tiene todo de mí", o esta banda sonora tiene todo La de verdad mí. es que yo siempre pongo todo de mí en cada película que me toca. Lo que pasa es que hay películas que se prestan mucho más que otras, ¿no? Entonces, digamos que películas de los últimos tiempos que yo he disfrutado mucho hacer o que me han sido un reto también es, por ejemplo, El Corazón de la Luna, que es otra película de Aldo Salvini, que es una película que no tiene diálogos, que Ujú. también se tuvo la oportunidad de grabar con orquesta sinfónica y que había que hacer una cantidad de música. Esa película tiene como 55 minutos de música, es un montón para un largometraje en realidad, ¿no? Y un largometraje que además en teoría es medio corto, porque es un largometraje de como 85 o 90 minutos más o menos, creo. Entonces, esa película representó para mí un reto porque, claro, había que llenar mucho, o sea, la música tenía que funcionar como un canal de comunicación entre el personaje y la historia y el espectador, ¿no? Bueno, en realidad la música siempre hace eso, ¿no? Pero digamos que aquí era mucho más porque no habían diálogos. Entonces teníamos que sentir a través de la música lo que sentía el personaje, las visiones del personaje, la rareza en la que estaba el personaje, ¿no? En este mundo interior visual, digamos, de alguna manera del personaje, ¿no? Y esa película para mí, bueno, le tengo mucho cariño, representa como un punto más de, o sea, yo siento que ahí pude hacer mucho, ¿no? Y pude en realidad mostrar mucho de lo que yo puedo hacer a nivel compositivo, ¿no? Y creo que es una banda sonora que tiene tanto de sinfónica como de electrónica, como de concepto, como creo que es un buen equilibrio de todas esas áreas. Es muy emotiva también, porque la película es dura, es una película dura, y también la música necesitaba también abrigarte un poco en el proceso de ver a este personaje en su soledad y en sus carencias, ¿no? Y otra película que también me genera mucho cariño es Willak Pirka, ¿no? Es una película que en realidad me sacó también de mi zona de confort, digamos, ¿no? Porque había que trabajar más bien en un género más andino, que no es que yo sea ajena a ese género, porque no lo Ajá. soy. En realidad yo soy súper versátil, me puedo adaptar en realidad Ujú, al proyecto que me toque hacer, y de hecho que eso es importante para un compositor de música de cine, ujú. pero digamos que no había tenido la oportunidad de trabajar la música andina desde una perspectiva cinematográfica, que es bastante particular, porque, claro, Claro, no se trataba de hacer canciones regionales, que simplemente tocar un charango, qué sé yo, sino que teníamos que darle una narrativa a esa música, ¿no? Entonces, al darle una narrativa con esos colores, tener poco presupuesto, porque se tenía poco presupuesto, porque si yo hubiera tenido el presupuesto que me hubiese encantado tener, o sea, hubiera tenido quizás una sección de cuerdas atrás haciendo las camas armónicas y todos estos instrumentos andinos encima y qué sé yo, hubiera sido maravilloso poder hacer eso. Pero igual las falencias me permitieron ser más creativa. Entonces, por ejemplo, no tenía esta cama armónica, entonces lo que hice fue grabar mis voces en distintos registros, ¿no? Como camas claro. armónicas. Esto también le da a la banda sonora como una cosa muy particular, ¿no? Y, y bueno, en el concierto más bien la vamos a tocar justamente con orquesta como a mí me hubiera gustado que suene, ¿no? Y el otro día, de hecho, la ensayamos y fue súper emotivo porque, claro, las cuerdas te Wow. elevan mucho más lo que se ha creado, ¿no? Y es bien Claro. emotivo, en verdad. Entonces, bueno, es una banda sonora que en verdad yo disfruté mucho de hacer, porque además la película también me llevaba a mí de la mano por toda la historia, que es una película muy bonita, que está muy bien, Preciosa. digamos, armada. El personaje de Sistu, que es Víctor Acurio, te lleva por la película de una manera tan natural que en verdad yo conecté al toque con esa película. Si bien al principio me costó un poco entrar en el lenguaje, Ujú. una vez que entré en el lenguaje las cosas fluyeron como de una manera bien natural, ¿no? O sea, la música cogió un ritmo muy, muy orgánico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sí, esas dos películas para mí
son como hitos dentro de lo que he ido haciendo. Y bueno, ahora este año de hecho he trabajado unas 3 películas más que también siento que son como o sea, estoy explorando otras cosas también. Pero claro, de las 3, solamente una se ha estrenado en cine, que es El Corazón del Lobo, que de hecho es una de las que ha estado ahora en cartelera también, la de Lombardi. Eh, Claro. y ahí, por ejemplo, hemos trabajado otra cosa, ¿no? Es como estamos, o sea, yo ahí trabajé un poco la oscuridad, digamos, en la que está sumergido este niño, o este personaje, es como el monstruo, ¿no? Como el lobo, un poco esta cosa oscura, Ajá. electrónica, hecha con sintes, con pads, con cosas electrónicas en realidad. Y sobre esa suciedad o oscuridad sonora hay como un violín, que es el elemento humano, digamos, es la humanidad dentro de esa oscuridad, ¿no? Que es un poco lo que describe lo que es el personaje de Víctor, ¿no? Que es esta cosa de ir, o sea, de ver a este chico que ha sido arrancado de su casa, que es obligado a crecer en este ambiente y que luego se da Ujú. cuenta que él no es parte de ellos, y entonces cada vez que él tiene estos encuentros o estos, digamos, chispazos de humanidad de alguna manera, suena este violín, ¿no? Y este violín nos va llevando, digamos, por esa sensación o esa emoción, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas es un poco lo que hace la música en una película. Eh, y en general creo que yo en verdad disfruto mucho de mi trabajo y trato de dar siempre y de ser siempre una guiada de la historia que vamos a ver, ¿no? En general. Buenísimo. De seguro que escuchas también bandas sonoras Sí, del claro. mundo, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Cuál crees tú que es tu compositor? O sea, el que te inspira más. Un compositor que a mí me gusta mucho es Ennio Morricone, definitivamente. O sea, siento que Ennio tiene una humanidad que es, o sea, para mí es un dios musical, ¿no? O sea, Ennio para mí es un compositor, me gusta más que John Williams. O sea, John Williams es un genio también y lo admiro mucho, pero si me pones a los dos voy a escuchar más música de Ennio que de John Williams. Eh, Siento que es un compositor que literal te lleva de la mano, ¿no? Por un montón de emociones. Otro compositor que me gusta mucho es Bernard Herrmann, que es un compositor de los años 40, 50, 60 de Hollywood. Es el compositor de Psicosis, de Ciudadano Kane, de Taxi Driver, un montón de películas emblemáticas. O sea, es un compositor que fue como, digamos que fue el primer compositor que le empezó a dar realmente un lenguaje, empezó a experimentar más con el formato de la orquesta, ¿no? Entonces empezó a experimentar mucho más con la electrónica y con cómo grabar los instrumentos de la orquesta no de una manera tradicional, como por ejemplo si lo hace John Williams, que es súper tradicional, sino que él empezó a experimentar con técnicas de grabación para sacarle a las cuerdas otra sonoridad o a los vientos otra sonoridad, y con eso empezar a jugar y crear estas atmósferas sonoras que son tan particulares de, por ejemplo, Ciudadano Kane, o estos violines súper raros de Psicosis, que son emblemáticos, en verdad, en la música de cine. Él trabajó muy de la mano con Hitchcock, ¿no? Entonces es un Ujú. compositor que a mí me interesa mucho explorar también porque hizo cosas súper interesantes, ¿no? Y hay muchos en realidad, pucha, no sé, todos tienen algo, ¿no? Dentro de todo, yo creo que uno se puede inspirar en todos. Otro que me gusta mucho es Thomas Newman, me gusta mucho su minimalismo, sus pianos tan particulares. Además que tú escuchas una banda sonora de él y sabes que es él. Bueno, eso pasa con todos. En realidad un compositor tiene un estilo, ¿no? Por más que haga comedia o thriller o acción o cine de autor, o sea, igual un compositor siempre va a ser el compositor, ¿no? De alguna manera. Pero Thomas Newman es un compositor que me gusta mucho, por ejemplo, o sea, tiene bandas sonoras súper interesantes. Está Belleza Americana, por ejemplo, o una película que a mí me gusta mucho, que es Revolutionary Road. No, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Camino de la Perdición, está con Tom Ah, Hanks. Esa ya. película me gusta muchísimo, desde la música hace unas cosas que tú metes, o sea, trabaja mucho además con imágenes, por decirlo de alguna manera, contrarias a lo que tú te esperarías de la música, porque prima en las emociones de los personajes y en la psicología de los personajes, ¿no? Y eso lo hace también súper interesante y musicalmente te va llevando, ¿no?
Claro, es poderosísimo. Sí, es bien poderoso. Sí, si tú tuvieras la oportunidad, si te dicen, Karin, necesitamos rehacer la banda sonora de una película legendaria, Ah, tienes que escoger una. ¿Cuál escoges? eso sí está difícil, ¿ah? Mira, el otro día estaba viendo, va a sonar raro, pero el otro día estaba viendo 007, pero la última de, yo no la había visto, la última que ha hecho, ¿cómo se llama este actor? El último que ha sido James Bond, Daniel Craig, creo que es. Ah, Estaba ya, ya, viendo, ya, ha sido reciente. sí, 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 la última que han hecho, Ya, estaba viendo lo que había hecho Hans Zimmer con la música, que me parece increíble. Este, y dije, pucha, ¿cómo no tengo una película así para hacer? Porque es que en verdad ese tipo de películas, claro, para el compositor de música de cine, en realidad en ese tipo de películas tienes un montón para explorar y para hacer, ¿no? Entonces, claro, te suena raro porque cualquiera diría, no sé, pues una película más, o sea, también, ¿no? Por ejemplo, me encantaría hacer, no sé, Eras una vez en América, por ejemplo, ¿no? uf, Este, ya, o cosas así, ¿no? O Cinema Paraíso, pucha, qué lindo, pero yo creo que la cagaría, porque en verdad o sea, todo lo que sé, ¿no? Es maravilloso y no lo cambiaría por nada, ¿no? Pero, o sea, en todo caso, lo que te podría decir es películas de ese tipo, ¿no? En todo caso, ¿no? Este, películas que te permiten explorar en las emociones de los personajes, en sensaciones también, en, no sé, en darle ritmo también a las cosas, o sea, esas películas que te permiten ir por distintas emociones, ¿no? Que es un poco lo que yo siento que pasa con Willard Pirca, ¿no? Que te lleva por distintas emociones. O sea, Willard Pirca es una película que tú ves y a veces lloras, y a veces te ríes, y a veces te enterneces, y a veces te emocionas, ¿no? Entonces, yo siento que lo que me gusta, obviamente, en una película cuando me llega y me lleva por todas esas emociones, siento que es una película, por decirlo de alguna manera. Y no todas logran hacerlo, o sea, no todas te llevan por todas esas emociones, ¿no? claro. Ahí es donde me sale la pregunta, ¿no? Tú como, eh, bueno, yo le digo como diseño, ¿no? Porque prácticamente diseñas toda esta, Claro, es que en todo verdad es como el un diseño, sonido, sí, ¿no? claro. Eh, ¿Tú te guías por el corazón o por la En realidad razón? me guío primero. Mira, por ejemplo, el limpiador fue un proceso más así, emocional, más como orgánico, más, porque yo en esa época no tenía tantas técnicas, era mi primera película, había hecho cortos, pero no es lo mismo trabajar un corto con un largometraje, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, el limpiador fue un proceso muy emotivo, además se combinaba con un proceso personal que yo estaba experimentando porque mi papá estaba con un cáncer terminal y estábamos viviendo familiarmente una cosa muy difícil en casa y la película te hablaba de la muerte, de la enfermedad, entonces se combinaron todos los factores para que yo literalmente con el limpiador bote muchas cosas que tenía dentro, ¿no? El vacío, el miedo, la nostalgia, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, mis trabajos de hoy en día, ya con la experiencia que tengo, porque de limpiador ya han pasado como 40 películas, hoy en día lo que hago es entender primero la historia, ¿no? O sea, yo lo primero que hago es entender la historia, desgranar la historia, conocer a mi personaje y entender qué es lo que voy a contar, ¿no? Entonces yo necesito entender qué es lo que voy a contar porque si no, no tengo cómo contar yo con la música, ¿no? Entonces yo necesito entender, desgranar, ver una estructura, ¿no? Ver cuál es la motivación de mi personaje, cuál es su conflicto, si es interno, si es externo, si hay de los dos, quién es su antagonista, cuál es la situación, cuál es su objetivo, qué es lo que quiere, cómo es él emotivamente, cómo es él, cómo es su psicología. ¿Y cuál es la historia? ¿Cuál es el punto de reflexión de la historia? Hay un punto de reflexión en la historia porque no siempre hay tampoco. ¿A dónde nos tiene que llevar? ¿Esto es más emotivo? ¿Es más de ritmo? ¿Es más de ordenar la narración? ¿Es narrativo o es más sensorial? ¿Es más atmosférico o es más melódico? ¿No? Entonces, yo empiezo a tomar decisiones creativas a partir de entender eso, ¿no? Y empiezo a buscar elementos específicos que me permitan a mí tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si mi personaje es de una manera, quizás este instrumento lo va a representar bien, como en el caso de lo que te contaba del violín, ¿no? Que pretende ser un violín medio andino, no es tan andino porque no lo toca un instrumentista andino, pero tiene una
digamos que se desenvuelve en una armonía pentatónica que es andina, o sea, muy típica de la música andina, y bueno, o sea, no porque el personaje sea andino en sí, sino porque el terrorismo y todo este tema del Sendero Luminoso chocó muy fuerte justamente en esas áreas geográficas y de alguna manera el pueblo se ve más reflejado a través de esa música, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sé si se entiende a qué voy, ¿no? Pero Sí, sentía que era importante que sea algo muy peruano inconscientemente, ¿no? claro, En eso estoy también trabajando en este último tiempo, ¿no? Estoy tratando de generar un tipo de personalidad peruana de alguna manera en las bandas sonoras que estoy desarrollando. Entonces, por ejemplo, he trabajado también hace unos meses la última película de Eduardo Mendoza que se llama Ellas, que todavía está en proceso, o sea, ya se cerró, pero todavía está en proceso de ir a festivales y qué sé yo, todavía no se ha visto en ningún claro, lado. Y, por ejemplo, ahí es un drama familiar, en Lima, ¿no? Es una familia acomodada, que está como, digamos, o sea, la madre ya está como en sus últimos días y son unas hermanas que tienen la casa, pero están cada una tiene sus problemas personales y hay temas financieros, económicos, una serie de cosas, ¿no? Y claro, la banda sonora que he trabajado es muy íntima, es muy de pocos instrumentos, es un clarinete, un violín, un cello, y he puesto un arpa, pero el arpa al final decidí que sea un arpa peruana, más que un arpa tradicional. Por una serie de cosas que, bueno, no puedo hablar mucho de la película, pero ¿a qué voy con esto? Que estoy tratando de buscar sonoridades que nos conecten más con nuestras raíces, de alguna manera musicales. ¿Por qué? Porque las bandas sonoras en general, si tú te vas a España y escuchas a música de cine española, te vas a dar cuenta que tiene como claro, una personalidad, por decirlo, una identidad. sí. Ahí está, esa es la palabra. Identidad, exacto. ¿No? La música de cine española es muy de armonías extrañas, combina mucho del flamenco, combina mucho de sonoridades muy típicas de allá, los compositores son muy académicos. Si tú escuchas a Ennio Morricone y escuchas a Nino Rota y escuchas a Piovani, que hizo la música de La vida es bella, o escuchas Il Postino, que no me acuerdo cómo se llama, Bacalá, creo que se llama el compositor, te das cuenta que hay esta cosa de la música italiana de cine también, que es muy parecida, o sea, que es muy, o sea, compara la banda sonora del Padrino con Cinema Paraíso. Tienen algo que las identifica como italianas, ¿no? La sonoridad, la humanidad, las melodías, o sea, la forma de expresión, qué sé yo, es muy banda sonora italiana. Y lo mismo pasa en Japón y lo mismo pasa en Estados Unidos incluso. Ahora, eso no quiere decir que obviamente no haya en cada país que no haya música electrónica de cine o música atmosférica, o sea, minimalista, qué sé yo. Hay. A lo que voy es a que la banda sonora en general, en cada país, tiene una forma, una identidad, y yo estoy tratando de trabajar eso ahora, ¿no? Tratar de buscar colores que pueden conectarnos, armonías que pueden conectarnos, con historias que no necesariamente son andinas, pero sí tienen como, no sé, o sea, ojo, la música peruana obviamente no solo es andina, pero colores que sean, no sé, de la costa o de la selva o de la sierra o qué sé yo, que Claro, empiecen claro. a armar, no sé si se entiende, ¿no? Que empiecen a armar como esta cosa que es más peruana, ¿no? Más de aquí, ¿no? Y bueno, un poco yo busco eso en general, ¿no? Combinarlo y fusionarlo con lo que sé y con lo que es mi forma de componer, que también es un poco Ujú. europea, porque obviamente todos aprendemos o sea, cuando estudiamos música aprendemos Las del influencias, claro. claro. Entonces es un poco eso, ¿no? Es un poco el camino de Ujú. buscar eso y de crear corrientes también, ¿no? Eso es muy importante, definitivamente, y ahí en verdad yo celebro eso, porque creo que la música como tal en el cine, o al menos lo que respecta a la música peruana, sí debería tener esos símbolos, no sé si está bien usada la palabra, ¿no? Esos Sí, sí, símbolos que nos hacen recordar, o por lo menos los peruanos podemos entender, conectar con ellas, ¿no? eso, Y a la par que otras personas puedan conocer a Perú exacto. a través de su música, a Sí, través de sus sonidos, a través sí, de, no tal cual. sé,
los instrumentos que empleas también para componer, como tú dijiste lo del arpa, ¿no? Es una decisión que tal vez una persona que no entiende va a decir, pero ¿por qué? ¿No? Cuando en Mm, realidad veas el proceso final, vas a oh, entender por qué de esa decisión. En verdad me fascina eso. Y sí, otra cosa creo para ir cerrando. ujú. Eh, Quería preguntarte acerca de este evento que va a suceder el 12 de noviembre, ¿sí? 12 y 19 de noviembre. Son 2 12 y fechas. 19 de Ya noviembre. ahorita, o sea, yo Ya, ya me pongo ya no falta nerviosa. nada. Ya no falta nada, 2, 3 semanas, 3 semanas creo. 3 semanas, sí. Sé que no puedes hablar mucho de lo que va a pasar, Claro. pero más o Sí, menos, sí, sí, ¿nos claro. puedes spoilear un poquito? Puedo spoilear un poquito, muchísimo. Es un concierto que estamos preparando con una orquesta de cuerdas, con vientos, con una banda, con piano, con instrumentos andinos. Y son 2 fechas en el Teatro Municipal de Surco, que es un teatro que en realidad han renovado hace poco, que está súper lindo. De hecho, fui hace poco a ver un concierto de Milena Wharton ahí, y en verdad el teatro está maravilloso. Es muy fácil de estacionar, es muy fácil de llegar. Y va a ser el miércoles 12 de noviembre y el miércoles 19 de noviembre, son 2 fechas nada más. Y vamos a tener mucha de la música que he trabajado en los últimos años. Vamos a tener piezas de Django, piezas de Identidad, que es un documental sobre cómo la selección de fútbol llega al mundial, etcétera, etcétera. El corazón de la luna, vamos a tocar temas de Willak Pirka, vamos a tocar, vamos a tocar también algunas canciones, porque yo a veces tengo que hacer canciones en algunas películas que sobre todo son comerciales. Algunas canciones de Soltera, Casada, Viuda, Divorciada, que de hecho han tenido un montón de éxito en Spotify, qué sé yo. Yo cada vez que abro mi Spotify, alguien está escuchando la canción. Es como que las canciones son como, o sea, contrario a lo que yo siempre hago, que es incidental, es como que estas canciones han calado mucho en ciertas personas. Vamos a cantar algunas de esas canciones también, pero en formato de orquesta, ¿no? Entonces va a ser una noche bien especial. Vamos a hacer un pequeño homenaje también a la música de cine peruana. Y la idea en realidad es celebrar la música de cine hecha en este país, que se entienda el rubro, que se entienda qué es la música de cine también y cómo puede llevarnos a través de la emoción de una historia. Y también es una forma de celebración del cine peruano, ¿no? Sobre todo en estos tiempos oscuros, que es tan importante hacer cosas culturales también para generar justamente colectividad, comunidad, amor por lo nuestro, ¿no? Es un poco esa la idea del evento. Así que los invito en verdad a poder comprar sus entradas. Las entradas están disponibles en Join Us. Hay entradas de todos los precios. Hay un descuento también para estudiantes del 30%. Si quieren estos descuentos, me pueden escribir también a mis redes y les paso el código por ahí, para los que estén interesados. Y nada, o sea, es eso un poco, ¿no? Va a ser una noche súper especial, súper musical. Yo voy a tocar algunas cosas, voy a cantar otras, voy a dirigir en algunos casos y vamos a tener esta orquesta de somos como 30 músicos más o menos. Wow, Y 30 además músicos. vamos a proyectar también, obviamente, las películas en pantalla, o sea, mientras que estemos tocando y qué sé yo, que es Que un va a poco. ser Sí, maravilloso eso. es la primera vez que se hace un concierto de música de cine peruana, ¿no? O sea, en realidad esto nunca se ha hecho acá. Me Este, encanta, porque es volver a los inicios del cine, donde también se proyectaba la película con la claro, es música. un poco exacto, solo que con cine más reciente, ¿no? Pero, Ya. pero es la idea, es también recordar también estas películas que han sido en algunos casos súper queridas por el público o por cierto tipo de público y en realidad creo que va a ser una noche súper emotiva en general, o sea, porque, o sea, sí, o sea, la música es muy como, o sea, hay de todo un poco, ¿no? Pero, o sea, hemos escogido de todos los géneros, ¿no? He escogido comedias, he escogido películas de terror, he escogido documental, he escogido dramas, acción,
otras comedias más ligeras, y bueno, hay un poco de todo en realidad, y estamos viendo si vamos a tocar también una pieza que he desarrollado hace poco para un anime peruano, que todavía no está, o sea, está en proceso de producción. No sé si has visto este anime peruano que salió y se volvió viral en 2 segundos, creo. Sí, lo vi. Sí, sí, Apucunapa Cutimuinin se llama. Es un proyecto de anime peruano o sea, que se está como desarrollando. Toma tiempo hacer esto, como tú comprenderás. Entonces estamos trabajando en ese proyecto. Y esto del anime tiene un público muy, muy fuerte en realidad. Así que estamos pensando tocar también uno de los temas del teaser que desarrollamos para, esa, para ese proyecto, y que estamos desarrollando otros temas también, porque este es un proyecto de largo plazo, ¿no? Que se está desarrollando, Claro. que se está buscando el financiamiento y una serie de cosas. Y estamos desarrollando algunas otras piezas pequeñas para ir generando este interés y poder obtener también estos apoyos financieros. Así que también va a haber algo de eso, y ahí estamos, ¿no? O sea, con mucha expectativa de que la gente realmente disfrute la noche y que se animen también a comprar entradas, Sí, porque es importante. O sea, si obviamente si la gente no va, o sea, obviamente no se puede seguir haciendo estas claro, cosas. claro. No, definitivamente yo creo que es un golazo porque, a ver, creo que las personas que vemos cine sabemos la importancia de este tipo de eventos. No es algo que se da todos los días, así Un que si es esfuerzo que también. exactamente, las personas que saben, entienden el cine o quieren entenderlo también, o quieren tal vez empezar a conectar con el cine peruano, que estoy viendo mucha gente que está empezando a buscar cine peruano, ¿no? Nosotros en el podcast hablamos de cine peruano, nos gusta el cine peruano, tratamos de difundirlo, eh, y vemos que hay mucha gente que le interesa, ¿no? Y le interesa también conocer la música. Entonces, es una excelente oportunidad para todas las personas que quieran conocer más del cine peruano, también es conocer su música, ¿no? Y sobre todo conocer y valorar a los compositores peruanos, ¿no? Porque creo que es un tema de equilibrio ahí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y el Sí. concierto se llama Cine Perú. Si ustedes entran a Joinas, lo pueden buscar como Cine Perú, música de Karin Zielinski. Claro, pongan Cine Perú y ahí va a salir. Entiendo que mi nombre es un poco complicado. Pero nada, lo pueden buscar así, y hay entradas disponibles ahorita. Las populares están todavía disponibles, así que en verdad pueden buscar ahí en ese enlace, y sí ponerse las pilas, porque en realidad el concierto ya es en unas 3 semanas más o menos, ¿no? Sí, ya no Entonces falta nada. ya no falta nada. Uh-huh. Bueno, te deseamos lo mejor, Karin. Va a ser un evento increíble, estoy segura. Yo no me lo voy a perder. Estamos muy emocionados desde acá. Queremos mandarte todas nuestras vibras, los mejores éxitos, que todo salga bien en esas fechas y que se repita, porque yo sé que se va a volver a repetir, Sí, bueno, si todo sale bien, de todas se va maneras. a repetir, y la idea sería repetirlo quizás en otro escenario, y con más músicos, porque por ejemplo ahora a mí me hubiera encantado tener un coro atrás o tener más cuerdas o qué sé yo, que bueno, ahorita como es la primera vez que lo estamos haciendo, hay que ver un poco si es que tiene éxito. Y si tiene éxito, bueno, la idea sería hacerlo un poco más pomposo, como bien dice, Claro, de todas también maneras, sumar de otros todas temas, ¿no? maneras. Sumar otros temas. De hecho, antes de que me llegara a mí la información de tu evento, me escribió un profesor mío que es director de sonido, que es Marcelo Lacuale, que le mando un saludo, Marcelo, sí. ¿no? Él también está muy pendiente, así que seguramente lo vamos a ver por ahí, no estoy segura. Listo, Marcelo. Sí, con Marcelo bueno, no lo puedo decir. Todavía no. Hemos estado haciendo una cosa en los últimos meses, pero bueno, Suena ya, raro. sí, ya se enterarán. Ahí iba a meter la pata, pero ya se enterarán, ya se enterarán. Sí, 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 ya se enterarán. Tiene que ver con la música de cine también, de una manera mágica. Maravilloso. Entonces, bueno, ha sido un gusto, Karim. Muchas gracias. Sí, Ya muchas saben, gracias tienen por que ir el a espacio. Joinas, buscar Cine Perú y tienen que Ujú. conseguir su entrada porque también, Cojan la fecha, la fecha puede sí, ser el 12 o el 19 de noviembre, ajá, y sí, las entradas están sí, disponibles. Y si son estudiantes,
pueden escribirme a mis redes. Acá está mi nombre, lo estoy leyendo. Este, pueden Sí, buscarme en Instagram y escribirme por ahí, o escribir a Artefacto, que es la productora que me está ayudando con todo esto, para pedir el código de descuento de estudiantes. buenísimo. Igual también en la caja de descripción donde estás viendo esto, voy a poner todos los enlaces para que puedas entrar directamente y comprar tu entrada, porque seguro, ya esto es en semanas, o sea, Sí, y si hay no que hacerlo aseguras tu ya. entrada, no, Pues, o sea, eso tiene que ser ya. sí. No, y Cuídense mucho. además que en verdad el éxito del evento también depende que se pueda volver a hacer y hacer de otra manera y qué sé yo, ¿no? Sí, sí, Depende mucho de eso también. dalo por hecho, va a ser un éxito, va a ser un Gracias, éxito. gracias por la buena Listo, onda y gracias por este espacio también de difusión. a ti muchas gracias. Bueno, nos veremos en un próximo episodio seguramente. Chao, chao. Bueno, todo tiene su final, así que si has llegado hasta este punto, muchas gracias por ver. Ya sabes que puedes suscribirte al botón rojo que está por ahí abajo. Nos encuentras en Instagram, YouTube, en TikTok y en Spotify como @cine sin cancha. Así que ve a buscarnos y suscríbete porque hay más entrevistas sin cancha, más episodios sobre cine especializados y mucho más. Ya sabes, nos encontramos en nuestras redes sociales. Ve al cine. Cine sin cara.